¿Me confirman si se llega a ver bien la pantalla o si hay algún problema por ti? ¿Sí se ve bien? Sí se ve. Ok, entonces vamos a comenzar. Esta clase que vamos a ver hoy día, que es genes del desarrollo, parece un poco extensa, pero en realidad les van a preguntar cositas bastante puntuales y hay algunos aspectos que sí o sí tienen que recordar. Así que vamos a empezar viendo por qué tenemos que tocar este tema. Aquí esto también se los ponen en su teoría, es más o menos para que realicen un contraste en lo que debería ser la formación ideal a nivel adulta, que viene gracias a una formación adecuada a nivel embriológico, una adecuada organogénesis, y lo que son pues estas diferentes alteraciones que pueden ocurrir, pues ya saben, por factores genéticos, o sea, por mutaciones en algún gen que es clave para el desarrollo de ciertos órganos por factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales, podemos referirnos tanto a la radiación como a la exposición de la madre a, por ejemplo, drogas o alguna infección durante el embarazo, quizá una hipertermia que también puede producir alteraciones. Especialmente cuando esto ocurre, pues, cuando el embrión recién se está desarrollando, estamos hablando del primer trimestre del embarazo. Y ya, pues en contraste con esto de aquí, que es lo que se busca, lo que es este concepto de simetría en el desarrollo normal, por así decirlo, y ya, ¿ok? Prácticamente hoy día lo que buscamos con esta clase es que entiendan qué genes están detrás de que se desarrolle el fenotipo del ser humano. ¿Que cuál es el fenotipo del ser humano? Pues dos extremidades superiores, dos inferiores, igual dos órbitas, ¿ok? La nariz localizada justo en el centro del rostro. ¿Qué genes fueron necesarios para que ocurra y cuáles fueron los encargados de regular otros? Y eso es lo que vamos a ver hoy día en genes del desarrollo. Entonces, estos genes, ténganlo en cuenta, son esenciales para que el organismo se pueda desarrollar adecuadamente desde la etapa más temprana, ¿ok? Desde el embrión, que está justo aquí. ¿Por qué es importante en el embrión? Porque, ¿por qué no hablamos de un feto? En la etapa embrionaria es donde se van a formar todos los sistemas que tienen una funcionalidad en la vida adulta. Todo ocurre en la etapa embrionaria. Cuando hablamos de la vida fetal ya nos estamos refiriendo prácticamente a un crecimiento de estos órganos. Pero en la etapa embrionaria está lo que es la organogénesis. Eso no se vayan a olvidar nunca, ¿ok? Y va a tener una gran influencia en lo que es estas tres cositas de aquí, que son la diferenciación celular. ¿Alguno sabe a qué se refiere diferenciación celular? Bueno, miren, nosotros vamos a partir desde una sola celulita que es el cigoto, que es prácticamente la unión del espermatozoide más el óvulo. ¿Ok? Este cigoto tiene que irse dividiendo, dividiendo y dividiendo. Y poco a poco estas células van a tomar, por así decirlo, un camino. Van a elegir qué estudiar. ¿Ok? Algunas pueden ser altamente especializadas, como son las neuronas o los cardiocitos. Y otras células, pues pueden ser células epiteliales, por ejemplo, pueden ser hepatocitos. Cada una tiene que tomar prácticamente una función para poder conformar un tejido y a la vez conformar un órgano. ¿Ok? Después también los genes del desarrollo van a influir en la morfogénesis. ¿Qué es la morfogénesis? Darle forma a los órganos y a todas las estructuras que van a estar en nuestro cuerpo. Y por último, en sí lo que es la organización del cuerpo. Determinar dónde va la cabeza, el tronco, brazos, piernas, etc. ¿Cómo es que estos genes pueden lograr tener una influencia así? Prácticamente es porque son como los directores de una orquesta, ¿ok? Tienen tantos factores de transcripción que prácticamente son jefes de otros genes. Entonces pueden encargarse de activar o inactivar diferentes genes
en momentos clave. Y esto es vital para que este embrión pueda desarrollarse de acuerdo al fenotipo que tenemos preestablecido para los seres humanos. ¿Ok? O sea que estos genes del desarrollo son esenciales. En resumen, son parte de lo más importante del desarrollo embriológico. Y aquí, bueno, esta imagen es solamente referencial, es para que vean el proceso en el cual se van activando diferentes genes a lo largo de la vida primero embrionaria y después de la vida fetal. Aquí están, miren. En el segundo día, 32 genes activos, pero ya para el tercer día serían 129. El ser humano tiene aprox 23.000 genes. Y estos genes, pues ya vimos que se van a encargar de codificar diferentes proteínas y son importantes para la homeostasis. ¿Ok? Esto es la primera partecita. Ahora, ¿en qué momento se tienen que expresar los genes del desarrollo? Este es un poquito spoiler de todo lo que vamos a ver en la parte del final. Así que si hay algún término que todavía no les quede muy claro, no se preocupen porque igual lo vamos a seguir viendo más allá. Primero, ¿cuándo se van a expresar? En la fecundación, que es el inicio de todo, el momento en el que se tiene que formar esta celulita de aquí, de 46 cromosomas, que es el cigoto. ¿Por qué es tan importante? En este momento tiene que iniciar tiene que comenzar el inicio de la regulación, porque estamos empezando ya con el desarrollo. La segunda parte es la segmentación, ¿ok? Secuencial a la fecundación. Este cigoto tiene que dividirse. Primero tenemos el cigoto, de ahí vamos a tener la mórula, que tiene 16 celulitas, 16 a 32. De ahí el blastocisto, que es algo así, más grande, que este ya tiene más o menos unas 100 células, ¿ok? Este cigoto tiene que dividirse, tiene que segmentarse para poder formar, pues, lo que son los blastocistos, ¿ok? Que más adelante van a formar pues al embrión. Entonces, ¿en qué van a actuar en este momento los genes de desarrollo? En lo que es la organización en capas de este blastocisto, ¿ok? Y si hablamos de capas, estamos hablando de gastrulación, que es el siguiente paso. Una vez que ya tenemos nuestro blastocisto, que es este de aquí, en la tercera semana del desarrollo va a ocurrir la gastrulación. ¿Qué quiere decir gastrulación? Que vamos a pasar de un embrión de 2 capitas a un embrión de 3 capas. ¿Ok? No se preocupen si no les queda muy claro ahora, igual lo vamos a volver a ver más adelante en segunda y tercera semana del desarrollo. ¿Ok? De 2 capitas vamos a pasar a 3, que van a ser, por si no las conocen, se las voy presentando, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que quizá alguna vez ya las habrán escuchado por ahí. ¿Por qué son importantes estas 3 capas? Para la organogénesis. De estas capas van a partir todos los órganos que conocemos en la actualidad, ¿ok? Por ejemplo, del ectodermo va a partir lo que es el sistema nervioso. Del mesodermo, por ejemplo, parte del tubo digestivo, ¿ok? Del endodermo también van a partir órganos importantes como son el hígado, por ejemplo, el páncreas, ¿ok? Ahí más o menos para que vayan teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con genes del desarrollo? Que en todos estos momentos están participando, ¿ok? Para que el órgano sepa dónde debe colocarse, digamos, para que sepan cuántas extremidades debemos tener, cuántas órbitas debemos tener. Los genes están actuando en todo momento, en toda esta diferenciación, porque si dan cuenta, literalmente el embrión está en constante cambio, está en constante desarrollo, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos de estos genes sí o sí. Y ahora sí, se los presento directamente. Estos son los genes del desarrollo, que los dividimos en 2 grandes grupos, genes maternos y genes cigóticos. ¿Qué los diferencia? Los genes maternos, su propio nombre lo dice, están en la mamá, ¿ok? Y estos genes ya están trabajando, ya están ahí, inclusive antes de que el embrión estuviera tan siquiera pensado, ¿ok? ¿Por qué? Porque están propiamente en las células sexuales de las madres. Ya están trabajando desde la ovogénesis. ¿Qué significa ovogénesis?
es el proceso en el que se van a formar los óvulos, ¿ok? Que también lo vamos a ver en gametogénesis. Pero desde ahí ya están trabajando estos genes. A diferencia de los genes cigóticos, que ya saben, su propio nombre lo dice, vienen de cigoto, ¿ok? Se van a expresar ya después de la fecundación, cuando se forma pues esta celulita tan importante que más adelante nos va a dar el embrión y más adelante nos da el feto, ¿ok? Esa es la primera diferencia. Ahora vamos a ir viendo uno por uno porque entre sí tienen muchas otras diferencias que tienen que ir recordando. ¿Ok? Así que vamos a empezar viendo a los genes maternos. Que aquí están. Y ya, cuando estudiamos esta parte de genes del desarrollo, van a escuchar bastante lo que es el modelo Drosophila, que quizá lo han escuchado en su teoría. Drosophila es la mosca de la fruta, ¿ok? Ustedes dirán, Ali, pero a mí qué me importa la mosca de la fruta ahora que estamos viendo embriología. Es prácticamente para puedan retratar de manera simple cómo actúan estos genes, ¿ok? Es más o menos para que entiendan cuál es su funcionalidad a grandes rasgos. Entonces, ¿qué tienen que acordarse? Que estos genes están transcritos desde la ovogénesis y se van a traducir a proteína para poder ejercer una función después de la fecundación. ¿Por qué? Porque tienen que actuar en el cigoto. Entonces, si antes no hay cigoto, no pueden empezar a chambear, pero sí están ahí. Entonces, a partir de ahí es que van a empezar a actuar. ¿Y de qué se encargan estos genes? Determinar ejes. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente en anatomía han visto cuando les dicen anterior, posterior, dorsal, ventral, céfalo, caudal. De eso se encargan los genes maternos. ¿Cómo sería, cómo se les puede explicar en simples palabras? Determinar el delante, el detrás, cabeza, pies, ¿ok? El embrión. Entonces, aquí estamos viendo la evolución prácticamente de un cigoto, estos modelos Drosophila, que se va dividiendo, 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 y gracias a que actúan los genes maternos, es que desde este momento se pueden determinar los ejes. ¿Qué ejes principalmente es? Céfalo-caudal, cabecita-pies, dorso-ventral, ¿ok? ¿Para qué sirve esto? Estos ejes, pues porque más adelante se tienen que empezar a desarrollar otros sistemas. Entonces es como la brújula del embrión, digámoslo así. Y ya, eso sería prácticamente en qué actúan los genes maternos. ¿Ok? Ah, y por eso también se les conoce como genes de polaridad, porque a estos ejes de aquí también se les conoce como polos. Antes de que me olvide mencionárselo, ¿ok? Entonces, no se vayan a olvidar, genes maternos, determinar una brújula, cefalocaudal y dorso ventral, y se van a transcribir desde la ovogénesis. Es típico que pregunten en los exámenes esta parte de aquí. Generalmente les preguntan, pues, ¿qué genes del desarrollo son encargados de la determinación de los ejes? O les pueden poner una pregunta de marca el verdadero y les ponen estas características que les estoy mencionando y ahí tienen que seleccionar de acuerdo a más o menos lo que les he dicho. Ahora, los otros que también tenemos que ver son los genes cigóticos. ¿Ok? ¿Qué es típico de los genes cigóticos? Actúan como si fuera una receta de repostería, paso a paso. Son como señales. Más que una receta, digamos que como si fueran postas, ¿ok? Primero tiene que actuar uno, terminar de trabajar para que pueda activarse el otro y actuar. No es que vayan a actuar todos de golpe o a la vez, como puede ser en el caso de los genes maternos, sino que aquí hay una secuencialidad. Y estos genes se encargan de segmentar al, bueno, primero el cigoto, segmentar al embrión, ¿ok? Y ya. Y bueno, como son cigóticos, pues ya saben que se van a expresar después del momento de la fecundación, cuando ya se ha formado el cigoto. ¿Ok? Tenemos aquí varios tipos, ahora les voy a explicar uno por uno. Y aquí está justo lo que les decía, este es el famoso modelo Drosophila, que lo vamos a estudiar gracias a este modelo porque van a ver que es más sencillo entenderlo. ¿Ok? Entonces.
Primero, de los genes cigóticos, lo que les acabo de decir, secuencialidad. Hay una jerarquía. ¿Quién va a actuar primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? En general, este es el orden. Primero van los gap, segundo los de la regla par y tercero los de polaridad de segmento, que en un ratito también vamos a hablar mucho más de ellos porque son bastante importantes, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer cada uno? En el modelo Drosophila. Primero, los genes gap, como les dije, son los primeros que van a trabajar y tenemos aquí nuestro cigoto, digamos, y se van a encargar de dividirlo en 4 regiones, ¿ok? Después, una vez que esto haya pasado, actúa el gen de la regla par, que lo divide en 7 segmentos, como ven en la imagen. Y por último, los genes de polaridad de segmentos, que lo van a dividir en 14 segmentos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, Ali, no entiendo, ¿a qué te refieres con los segmentos? No es lo que están tratando de que comprendan con este ejemplo, sino es para que se den cuenta de que hay una secuencia en cada uno de ellos, ¿ok? Hay un porqué, uno tiene que trabajar primero y los demás después y el otro después, ¿ok? Eso es lo principal. Y ya, no se deben olvidar de los genes cigóticos y que se van a expresar, pues, cuando ya tenemos el cigoto, después de la fertilización o de la fecundación, ya, como prefieran decirlo, ¿ok? Ahora sí, tenemos que hablar un poquito más de estos peligrosos de acá, que son los genes de polaridad de segmento, porque ahí vamos a hablar de genes homeóticos. Estos genes son ultra mega importantes y en esta clase vamos a hablar principalmente de 3, los HOX, PAX y SOX. No se vayan a olvidar, chicos, que son genes cigóticos, ¿ok? Los genes homeóticos son propios del cigoto. Entonces ahora vamos a hablar más de cada uno de ellos. Antes que nada, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta del proceso de los genes maternos o de los genes cigóticos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya, entonces acá sí, por favor, chicos, total atención porque esto sí o sí les va a venir. Esta partecita de genes somáticos es lo más importante de esta clase, ¿ok? Ahorita van a ver por qué. Ya, los genes homeóticos, también conocidos como, bueno, les dicen homeobox. ¿Por qué nos importan? Estos genes son, por así decirlo, el arquetipo de los genes del desarrollo, el estándar, porque tienen proteínas que están asociadas a muchos factores de transcripción. ¿Y qué ocurre con eso? Que estas proteínas, estos factores de transcripción, se van a encargar de producir cascadas de respuesta. ¿A qué me refiero con cascadas? Activación de una cosita que activa otra, que activa otra, que activa otra. ¿Ok? Eso es una cascada de respuesta, por así decirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen una gran función en lo que es el desarrollo embriológico. ¿Ok? Porque van a actuar sobre otros genes. Tienen la capacidad de tanto activarlos como de inactivarlos. Y ya, algo típico de ellos es que se expresan linealmente y lo principal que hacen es regular a los demás, ¿ok? Es por eso que también se les dice que son manuales. Se van a encargar de determinar los planos de simetría del ser humano. ¿A qué me refiero? Eh, Prácticamente a cada parte que va a conformar al embrión se encargan de darle un porqué, una identidad de segmento. ¿Qué es lo que más adelante te vas a encargar de formar? ¿Ok? Es como un manual para indicar qué debe ir aquí, qué debe ir aquí, qué debe ir acá. ¿Por qué el corazón está localizado justo en esta zona aquí? ¿Y por qué tienen que haber dos miembros inferiores? ¿Y por qué tiene que la nariz estar localizada justo en el centro de todo el rostro? ¿Ok? Se van a encargar de dar un manual prácticamente de cómo debe formarse el fenotipo. Y su importancia pues está en que, o sea, son los reyes prácticamente, pueden encargarse de mandar a todos los demás, ¿ok? Entonces, eso no se vayan a olvidar. Los principales ejemplos de genes homeóticos, estos 3 de aquí, HOX, PAX y SOX. Ahorita vamos a ver las funciones de cada uno. Y ya, aquí
para que más o menos tengan la idea de el proceso, ¿ok? Tenemos el ADN en su totalidad que va a contener a nuestros genes homeóticos. Y estos genes homeóticos, aquí, justo lo que les he mencionado, van a controlar dónde se localiza cada órgano, ¿ok? Entonces, dentro de todo este gen, que es una, digamos así, un espacio así de largo, van a estar lo que son las cajas homeóticas. Digamos que esta es una caja homeótica. Esta es una pequeña secuencia que contiene toda la información importante del gen homeótico, ¿ok? ¿Y para qué nos sirve? Pues se acuerdan del proceso de replicación, el proceso de transcripción y traducción. Esa pequeña zona de ahí es la que tiene que transcribirse para después traducirse a una proteína y actuar y chambear. ¿En qué chambea? Reprime otro gen o lo puede activar, dependiendo de las necesidades, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí, súper, súper importante, fija de examen, y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Iniciando por los genes HOX, donde se van a expresar ectodermo y en el neuroectodermo. Acuérdense de las 3 capitas embrionarias que les mencioné, ¿ok? Igual también las vamos a volver a ver más adelante. Y ya, ¿por qué es tan importante los genes HOX? ¿Qué ocurre si hay una alteración? Como les dije, prácticamente se encarga de determinar el fenotipo adecuado de lo que debemos tener, ¿ok? También participan en la proliferación de las células, que aumenten, que haya mitosis, y en la diferenciación, las funciones que tiene que tomar cada una. Y como va a expresarse en el ectodermo, pues también participa en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ok? Porque acuérdense que del ectodermo parte el sistema nervioso central. ¿Qué sucede si hay una alteración en los genes HOX? Aquí hay un ejemplo. Por eso les dije que la mosquita era tan importante. Miren, aquí tenemos una mosquita normal que tiene sus HOX a la perfección, ¿ok? Pero acá hay una alteración en los HOX. Miren, tiene doble tórax y también doble cantidad de alitas, ¿ok? Esta es una mutación. ¿Dónde? A nivel de los HOX, que son las encargadas de regular, pues, todo este fenotipo, ¿ok? Y aquí, bueno, más o menos para que se hagan una idea, son las zonas en las que se van a expresar los genes HOX, ¿ok? Y ya, y bueno, aquí están las localizaciones de cada subtipo de los genes HOX A, B, C y D, en qué cromosoma están localizados. Y ya, eso no lo tienen que aprender, es solamente para que lo sepan. Lo principal, dónde se expresa el gen HOX y de qué se encarga. Y aquí están alteraciones de los genes HOX, porque no solamente ocurren moscas. ¿Qué puede pasar en los humanos? Y las imágenes de lo más típico que ocurre, ¿ok? Primero, lo que es la sindactilia. ¿Qué quiere decir la sindactilia? Es prácticamente una membrana que va a hacer que los dedos estén unidos, ¿ok? Haciendo la apariencia de que haya un solo dedito. Esto ocurre porque en el desarrollo embrionario los dedos se forman por apoptosis celular, ¿ok? ¿Y quién se va a encargar de regular eso? Los genes HOX, que tienen participación en la formación de todo. Entonces, si hay una alteración, puede ocurrir esto. ¿Qué tienen que diferenciar aquí? ¿Se acuerdan lo que significaba heterocigoto y homocigoto? ¿Algunos se acuerdan? Creo que lo vimos hace 2 clases, me parece. ¿No? A ver, entonces, review. Ok, primero, bueno, aquí la alteración, ya vieron que es en el gen HOX, en este caso, bueno, en el D. ¿Y por qué es importante saber cuándo es heterocigoto y cuándo es homocigoto? Nosotros hablamos de alelos. ¿Qué son alelos? Son partecitas que se van a encargar de codificar, expresar cierta información que vamos a poder ver en la descendencia. Un alelo lo otorga el padre, el otro lo otorga la madre. Y hay alelos tanto dominantes como recesivos. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el caso de un heterocigoto? Vamos a tener un alelo que otorga la madre y otro el padre. Son totalmente diferentes. En este caso,
puede ser que uno tenga la alteración, la malformación, y el otro no, que el otro esté totalmente sano. En el caso de un homocigoto, ambos son iguales, ¿ok? Ambos son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que si que si hay una alteración, la alteración va a estar en ambos, ¿ok? Entonces se va a expresar con mayor gravedad en la descendencia. Ejemplo, miren, aquí tenemos el caso de un heterocigoto. La alteración lo otorgó uno de los padres solamente, en un alelo que estaba mal. Entonces se va a ver reflejado de esta forma, miren. ¿Ok? Es una sindactilia que va a afectar solamente esta zona. Es la fusión de dos dedos, ¿ok? No todos los dedos están fusionados. Hay una mayor funcionalidad. Sin embargo, en el caso de los homocigotos, cuyos padres trajeron dos alelos alterados, pues vamos a ver la fusión de más de dos dedos, ¿ok? Y una baja funcionalidad. Esa es la diferencia. Esto de aquí, la sindactilia, también es típica pregunta. Y también se las coloqué en su pretest, me parece. ¿Cuál era la alteración? Les puse cuál era la malformación y en dónde se estaba generando la alteración. En este caso, cuando vean esta unión, cuando les digan unión de dos o más dedos por una membrana, sindactilia. ¿Dónde ocurrió el problema? Genes Cox. No se deben olvidar, chicos. Sí o sí lo van a ver. De ahí, lo que es la focomelia, que es este de aquí. Es prácticamente una malformación que va a generar ausencia de elementos óseos. Puede ocurrir en los miembros superiores o en los miembros inferiores. La ausencia es de huesos, pero también se va a ausentar lo que es la parte muscular, ¿ok? Entonces, toda esta zona que se ha perdido queda reducida a un pequeño muñón, como ven aquí en la imagen. En este caso, pues es en ambos miembros superiores. Y ya, y también es una alteración por genes Hox, ¿ok? Y bueno, aquí está el caso. ¿Por qué Ali aquí dice que es en el gen ESCO2 y tú me estás diciendo que lo que pasó es que hubo un problema con el gen HOX? No les estoy mintiendo, chicos. Lo que pasa es que estos genes regulan otros, ¿ok? Entonces, un problema de este gen, pues también va a afectar a muchos otros. Es por eso que a veces lo pueden ver de esta forma. Y ya, y el problema ocurre en el cromosoma 8, ya saben, en el brazo P, ¿ok? Continuando. Ahora vamos a ver los genes PAX. Estos genes van a intervenir en que se especifiquen los tejidos. Según la histología ya los tienen traumatizados con la gran cantidad de cositas que pueden ver en diferentes tejidos. Si es que llevan también app de histo con Twitter, seguramente han visto un montón de cosas. ¿Quién es el gen que se ha encargado de traumatizarlos para que vean tanta variedad en tantos tejidos? Son estos genes de aquí, los genes PAX, que le van a dar una característica única a cada uno. ¿Por qué? Porque cada tejido cumple una función diferente. Algo típico de ellos es que van a poseer dominios en pareja. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que tienen cierta región especial que les va a permitir poder unirse a otros ADNs y gracias a ello es que pueden llegar a controlarlos, digamos, ¿ok? Y también pues van a tener lo que son los homeodominios. Y ya, estos homeodominios pues también lo mismo les van a ayudar para poder controlar a otros genes. ¿Ok? Y aquí otras cositas que también se encargan, ya les dije, de la especificación de los tejidos, también de la especialización a nivel celular. No todas nuestras células son iguales ni cumplen las mismas funciones. Y bueno, lo de control de transcripción ya lo saben, típico de los genes somióticos. Y por último, importante que lo recuerden, desarrollo del sistema nervioso central. Pero más que recuerden del sistema nervioso central, acuérdense que estos de aquí van a participar en lo que es los órganos de los sentidos, ¿ok? Se van a encargar del desarrollo de todos estos órganos. Entonces, no les digo que generalicen, pero si quizá les ponen alguna alteración en los sentidos,
sea vista, sea olfacción, sea un problema auditivo, traten de relacionarlo con estos genes. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplitos. Aquí está, justo lo que les digo. Mutaciones en PAX6. Hay varios tipos de mutaciones, perdón, hay varios tipos de genes PAX, pero vamos a ver las mutaciones a grandes rasgos, ¿ok? Aquí les puse todas las imágenes de cada ejemplo. Ya, en PAX6, al PAX6 siempre relacionenlo con la vista. ¿Ok? Como ven, la mayoría de las alteraciones va a generar problemas visuales. Primero la aniridia, que es la primera imagen que ven aquí, es la ausencia del iris. ¿Qué es el iris? Esa partecita coloreada del ojo, ¿ok? Después está la anomalía de Peters. Están en orden, chicos, las imágenes, por si acaso. Ya. La anomalía de Peters, que prácticamente es un problema en el desarrollo de la córnea. La córnea es una especie de vidrio que tenemos cubriendo nuestro ojo. Entonces, en esta anomalía se va a adelgazar tanto que hasta parece que está, em, o sea, es sumamente delgada y débil y también se opaca mucho, ¿ok? Y puede llegar a adherirse al iris o también al cristalino. Y ya. Después, lo que es la distrofia corneal son directamente problemas o afecciones, malformaciones en la córnea. ¿Ok? Se acumula material en la córnea. No sé si ven bien en la imagen. A ver. Se acumula material en toda la zona de la córnea. Aquí está. Luego, lo que son las cataratas congénitas, que es esta imagen de aquí, que el cristalino se va a opacar totalmente y puede estar presente desde el nacimiento, pero también como es congénito, desde que nace o se puede desarrollar al poco tiempo de haber nacido. Y por último, la hipoplasia de la fobia, que es su desarrollo incompleto o ya directamente que haya ausencia. ¿Qué es la fobia? En la retina, ya saben que la retina es la encargada de prácticamente toda la luz que ingresa, llevarla a nuestro cerebro para que se pueda traducir en una imagen. La fobia es esta pequeña zona que está en la retina que se va a encargar de lo que es los detalles finos y también de la visión aguda. Entonces, ahí es donde se va a generar el problema, ¿ok? Acuérdense, la fobia está en la retina y ya. Esos serían los problemas de PAX6. De ahí continuamos con el PAX2. ¿Ok? Primero, lo que son los colobomas del nervio óptico. Igual, malformación en la que va a faltar parte del tejido del nervio óptico. También puede faltar parte de la retina, parte del iris. Y ocurre porque no hubo un cierre adecuado en la fisura óptica. ¿Ok? Después, también lo que puede producirse son diferentes anomalías renales. Cuando hablamos de anomalía, nos referimos a defecto tanto puede ser en estructura o en función. Y en este caso, pues, renales de los riñones. Puede ser por hipoplasia, o sea, que los riñones estén muy pequeños. Puede ser que haya duplicación, 3 riñones, 4 riñones, o agenesia, que falte un riñón o que no haya riñones, que ya eso es incompatible con la vida. Y por último, lo que es el reflujo vésico ureteral, ¿ok? Ahí lo que ocurre es que, acuérdense que la conexión es vejiga y de ahí sigue uréter. Entonces, lo que va a ocurrir aquí, sí, lo que va a ocurrir aquí es que la orina va a fluir en dirección contraria, ¿ok? Va a ir desde la vejiga hacia los uréteres y bueno, puede regresarse a los riñones en lugar de salir por el cuerpo mediante la uretra, ¿ok? Va en dirección opuesta a donde debería ir. Ese es el reflujo vésico-ureteral. Y ya está esa partecita de aquí. Ahora, ya vimos los genes PAX2, el PAX6. Ahora nos falta el PAX3. Y aquí hay un síndrome que ya vimos la clase pasada, no, la clase antepasada. Ok, ¿de qué se encarga el PAX3? Desarrollo del tubo neural y del músculo de las extremidades. ¿Alguno se acuerda si este síndrome era por heterogeneidad genética o era por pleitropía?
¿Se acuerdan de esos términos? Lo vimos la clase pasada. No, antepasada. ¿No? A ver, les doy una pista a ver si se acuerdan. Cuando hablamos de pleitropía, nos referimos a la afección de un gen que va a generar muchas alteraciones, ¿ok? Un ejemplo típico era el síndrome de Marfan, ¿ok? Que se afecta un gen y, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, que era el FBN1, y van a haber afecciones, por ejemplo, cardíacas, en lo que es el sistema locomotor, y también afecciones visuales. Ese era el caso de una pleiotropía. Un gen, muchos efectos. Y la heterogeneidad genética era cuando teníamos muchos genes que se alteraban y iban a generar una sola afección. ¿Alguno se acuerda cuál de los dos era el síndrome de Waardenburg? La heterogeneidad genética. Exacto. Y aquí, en esta clase ya nos da el porqué. La alteración es en el PAX, ¿ok? Entonces, el PAX se encarga de regular muchos otros genes. Si hay un problema en el PAX, un montón de genes se van a ver afectados. Y un ejemplo claro de esto es que si se altera el PAX3, se va a producir este síndrome, síndrome de Waardenburg. ¿Por qué decimos que es heterogeneidad genética? Porque hay muchos genes involucrados para poder obtener este resultado. Y el villano que está detrás de esta alteración, pues es en sí el PAX3, ¿ok? Que el problema no es solamente en él, el problema es que él es el jefe de muchos más. Entonces se alteran un montón si él está dañado. Y ya, para que no se olviden, eso sí o sí les va a venir en su prueba, chicos, así que igual para que lo repasen. Ya saben que relacionado al PAX3, síndrome de Waardenburg, y como ya vimos, este es de heterogeneidad genética, ¿ok? No se olviden. Y ya, bueno, aquí lo típico, ya se acuerdan con su mechoncito blanco, lo que era el hipertelorismo, ya eso ya lo vimos, ¿ok? Y ya, y por último, los genes SOX, ¿ok? Ya vimos los HOX, los PAX, faltan los SOX. ¿De qué se encargan los SOX? Para que nunca se vayan a olvidar, eso también creo que se los coloqué. SOX, relaciónenlo con sex. ¿De qué se encarga? Determinación de sexo, ¿ok? ¿Por qué? Porque prácticamente este gen SOX va a participar para lo que es la regulación de este gen de aquí, que ya lo vamos a ver después, que es el SRY, ¿ok? Que este gen está en el cromosoma Y. ¿Y para qué nos importa? Se va a encargar de determinar la formación de los testículos. Entonces, por eso es de gran importancia. ¿Ok? Y también, bueno, del desarrollo de las células del cerebro. Pero lo que principalmente les preguntan es esto de aquí, la determinación del sexo por los genes SOX. Ya, no se vayan a olvidar esa partecita de ahí nunca. Y ya, ¿cuándo se va a expresar? Durante la diferenciación sexual. ¿Ok? O sea, en el desarrollo del sistema genitourinario. Y ya, y bueno, aquí tienen un montón de imágenes que también seguramente han visto en la teoría, que es también para que sepan que sí, les estamos mencionando a grandes rasgos las funciones de estos genes del desarrollo, pero no es que solamente se dediquen a eso, sino que también tienen otras funciones, ¿ok? Muchas más funciones, de hecho. Y ya, ¿qué ocurre si hay alteraciones? Ejemplo de alteración en el SOX9, por ejemplo. Lo que es la displasia campomélica. ¿Qué es displasia campomélica? Es una enfermedad bastante rara, ¿para qué les voy a mentir? Que va a afectar en lo que es el desarrollo del sistema óseo. ¿Y cómo lo afecta? Va a producir curvaturas a nivel ósea, curvaturas anormales, especialmente en los huesos largos. Ya saben, noto que cuando hablamos de huesos largos, pues los
principales a los que nos referimos son el húmero y también el fémur, ¿ok? Entonces, este trastorno genera estas deformidades tan graves que pueden afectar a la locomoción, como también pueden llegar a afectar a otros órganos y a sistemas del cuerpo, ¿ok? Y aquí está. Algo típico de esto es el paladar hendido, tórax de pequeño tamaño y después una anomalía bastante rara que es la ausencia de las costillas, ¿ok? Y ya. Y es una condición autosómica dominante y es más común en varones que en mujeres, ¿ok? Y esta es la parte de la displasia campomélica. Y ya, y ahora vamos a ver a estos de acá, que son los hedgehog, o también, bueno, hedgehog erizo o sonic, ¿ok? Para que se acuerden estos de aquí. Tienen varias funciones, son de los más importantes y hay una cosa en particular de estos genes que siempre les van a preguntar en todos los exámenes, ¿ok? Entonces, funciones. Dirigen diferenciación celular, ya saben, todos, bueno, casi todos se encargan de eso. ¿Y en qué son importantes? Crecimiento de falanges, organización cerebral y del tubo neural. Miren, aquí está el proceso de crecimiento de falanges gracias a los hedgehog. Esto, cuando lean SHH, nos estamos refiriendo a estos genes, ¿ok? Y aquí está el proceso de formación. Inicialmente algo así se ven las manitos del embrión. Después ocurre todo un proceso de apoptosis celular, ¿ok? O sea, antes era algo así. Y todas estas zonas de aquí empezaron a apoptosearse mientras iban creciendo. Y es así que se llegan a formar los dedos. Y estos genes tienen gran intervención en este proceso. Y después, esto es como a un mapa bastante minimalista, digamos, del cerebro y de cómo actúan los hedgehog. Principalmente es para separar hemisferio derecho de hemisferio izquierdo, ¿ok? Eso es lo principal de que se encargan. ¿Qué ocurre si tenemos una alteración en los hedgehog? Holoprosencefalia. Súper importante, fija, ¿ok? ¿Qué es la holoprosencefalia? Los hemisferios cerebrales de alguna manera tienen que irse separando. Entonces, esto es mediado por estos genes de aquí, ¿ok? Así que cuando hay una alteración de ellos, hay parte de los hemisferios que todavía están unidos, digamos, ¿ok? Eso es la holoprosencefalia. Ahorita creo que más adelante hay una imagen para que lo vean. Aquí está, ¿ok? No división de los hemisferios cerebrales, holoprosencefalia. Ocasionado ¿por qué? Por los hedgehog o los sonic, genes erizo, como prefieran decirles. Estos genes, característica de ellos es que tienen 3 exones, 2 intrones. Se los menciono nomás, no he visto que lo pregunten, pero por si acaso. Solamente acuérdense que cuando hay una alteración en ellos, lo principal que puede generarse es la holoprosencefalia, que luce algo así. Como ven, esta separación, perdón, esta falta de separación también va a generar problemas en el desarrollo de otros órganos. En este caso, lo más típico que es la ciclopía o el hipotelorismo. No sé si les recuerdo también un poquito el patau. En el patau también hay problemitas con el desarrollo de estos genes, ¿ok? Por eso es que también, seguramente cuando vieron por primera vez las imágenes del síndrome de patau se sorprendieron bastante por la ciclopía. Es debido a la holoprosencefalia. No hay espacio suficiente para el desarrollo de las órbitas de los ojitos, ¿ok? Y también, bueno, algo típico que es la riña, que también es a causa de esto. Hay niveles de holoprosencefalia, no todos lucen así. Hay algunos casos en los que sí se llegan a formar las dos órbitas y la única manera de darte cuenta de que hubo un error durante la etapa embriológica es que en la parte de los incisivos, a los dientes que le dicen los conejitos, solamente hay uno de ellos. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que en el desarrollo embriológico hubo un problema que generó que no se desarrollara este fenotipo adecuadamente. ¿Ok?
no todos, no todos los pacientes con la prosencefalia tienen ciclopía, solo para que lo tengan en cuenta. Y quizá en seminario también van a ver parte de los niveles de la holoprosencefalia. No sé si ahora o en la parte del final, pero bueno, y ya está, esta partecita de acá. Luego, esto de aquí que se los voy a mencionar para que lo tengan como concepto general. Principalmente lo que les van a preguntar es lo que ya les dije, los HOCs, SOCs y PACs. Esta parte de regulación de comunicación es prácticamente todo lo que es transferencia de señales, ¿ok? Esa transferencia puede ser en la vía típica, digamos, en una vía regular, que se le conoce como la vía canónica, o también puede ocurrir por vías alternas. Esto es un extra, ¿ok? Lo más importante ahorita que hemos visto de todos los factores de transcripción que se encargan de activar e inactivar genes, eso es lo más importante que tienen que llevarse para toda su vida, ¿ok? Así que ahorita les voy a mencionar un poquito de esto. Puede haber dos tipos de comunicación, por ligando y también por receptores. Tenemos todos estos de acá. ¿Cuáles tienen que recordar? Los que ya vimos, que son los hedgehog, y después los wingless. ¿Sí? Ahora les voy a hablar más de los wingless. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque estos procesos de comunicación, dependiendo de a qué célula llegue el mensaje, pueden generar diferentes efectos en diferentes etapas durante el desarrollo embrionario, ¿ok? Es prácticamente transmisión de señales entre las células. Entonces, como vimos los hedgehog, eh, a la que tienen que recordar ahorita es a la que más les van a preguntar, que es la wingless o la vía del WNT. Primero, ¿por qué se llama así? Porque esta vía la descubrieron en un modelo de Drosophila mosca de fruta, que era mutante y no tenía alas. Por eso esta vía se llama wingless, sin alas, ¿ok? Entonces, esta es toda la vía wingless de aquí. No tienen que aprenderse el proceso. Esto no es bioquímica, chicos. Es solamente para que tengan conocimiento general de ellas. Nunca en un examen les van a preguntar cada partecita del proceso. ¿De qué se va a encargar a regular? Esto sí lo tienen que recordar. Principalmente la polaridad celular. Ya saben lo que es la parte de polaridad. Caudal, perdón, cefálico, caudal, dorsal, ventral, ¿ok? Los movimientos morfogenéticos, desarrollo axial y se encargan de, en el tejido adulto, mantener la homeostasis. ¿Ok? Esas son las cosas principales que tienen que recordar. Y ya, eso sería en general toda la parte que tienen que saber de esta vía que es la vía Williams. No tienen que memorizarse, chicos, todo el proceso, por esa parte de ahí no se vayan a preocupar en serio. ¿Ok? Y ahora lo último, hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Hasta aquí, antes de pasar al último segmento. No, todo claro. Ok, entonces esta parte de aquí también es importante. Disculpen si les paro diciendo que también es importante todo. Hay cosas puntuales, ¿ok? Que sí son súper, súper importantes. Todo esto de errores dismorfogenéticos es glosario, ¿ok? Para que sepan qué significa cada término, porque usualmente los confundimos y es bastante común. Entonces, vamos a ver lo que son los defectos o las malformaciones, ¿ok? Esos son errores dismorfogenéticos. Pueden ser trastornos de estructura, de función, que los podemos hallar desde el momento del nacimiento. Y aquí, bueno, algo de su teoría que les colocan las causas de cada anomalía congénita. Ahorita vamos a ver. Podemos dividir los errores en dos, únicos y errores múltiples. Y ya, los únicos se presentan solitos, los múltiples son un mix, una combinación. Entonces, comenzamos con los únicos. Estos tres términos nunca los voy a confundir: malformación, deformación y disrupción. ¿Qué quiere decir malformación? El defecto es primario. ¿Qué quiere decir con esto? Ya saben que en la etapa embrionaria
va a ocurrir lo que es el desarrollo de los órganos, organogénesis. Si hablamos de una malformación, el problema se originó desde la organogénesis, o sea, desde la formación de los órganos, ¿ok? Ahí está, desde la organogénesis. Es un error desde la formación del tejido. ¿Por qué puede ocurrir un error cromosómico, un error génico? Cromosómico, un problema, por ejemplo, que falte un cromosoma o que haya un exceso. Génico, que hay una microdeleción en un gen que se encargaba de tal cosa y se generó, por ejemplo, no sé, a ver, ya, este de aquí, por ejemplo, que es el meningomielocele. Uy, ¿ok? De ahí lo que es teratogénica, ya saben, teratogénica son todos los factores que pueden producir anomalías que vienen del exterior. Que la madre haya tomado, por ejemplo, que la madre haya consumido drogas, que esté tomando exceso de vitamina A, o sea, que tenga hipervitaminosis A, que la madre esté tomando alcohol durante el embarazo, que haya sido sometida a radiación. Todo eso son factores teratogénicos. Y por último, los desconocidos. Ahora les hablo del meningomielocele. Aunque el meningomielocele, que es esto de aquí, eh, lo vamos a ver también más adelante. No se preocupen por el nombre, ahorita les desgloso cada cosita y van a ver que tiene sentido. Es principalmente causado teratogénicamente. ¿Por qué? Porque usualmente se produce porque la mamá no tomaba ácido fólico o porque estaba teniendo un tratamiento para la esquizofrenia o para la psicosis. ¿Ok? Es un tipo de espina bífida. No sé si han escuchado ese término. ¿Qué ocurre? ¿Por qué decimos que es una malformación, Ali? ¿Por qué no es una deformación? El error ocurrió desde la formación de la columna vertebral, ¿ok? Hay una sección de la columna vertebral que no existe. Entonces, la médula espinal, que ustedes ya saben, tiene que cruzar por todo el agujero vertebral, escapa, ¿ok? Entonces, tenemos la zona, esta es la espaldita, y por acá va a escapar la médula espinal. Y luce algo así, como un botoncito muy grande en la espalda del bebé, ¿ok? Ese botoncito, si ocurre, por ejemplo, un golpe muy fuerte, ese bebé puede quedar inmovilizado de los miembros inferiores, dependiendo desde dónde está el error, ¿ok? Esa es una malformación. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió este problema? Porque no hubo una formación adecuada de la columna vertebral, ¿ok? Ni de la columna vertebral ni de esta zona de tejido celular subcutáneo. Desde ahí se generó la malformación. Y ya, es por eso que a esto aquí se le conoce como una malformación. Ah, ya, les iba a decir que les iba a desglosar el término. Mielomeningocele. Ok. Mielo proviene de médula. Médula. Y meningo, pues va a venir de meninges. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una bolsita que tiene como contenido médula espinal y también a las meninges. ¿Ok? Eso es mielomeningocele. Es una malformación, principalmente teratogénica. Y ya, igual la van a volver a ver bastante más adelante, así que no se preocupen ahora, pero es un ejemplo, que el error ocurrió desde el inicio, ¿ok? Después tenemos lo que es la deformación. Ahora, ¿cómo lo diferencio de malformación? En la deformación, la estructura se formó y se llegó a formar adecuadamente. Lo que ocurre es que en el proceso, principalmente en la etapa fetal, eh, hubo algo que la alteró. La alteró puede ser en la forma o en la posición. Un ejemplo típico de esto es el pie equinóvaro. ¿Se acuerdan de qué síndrome era característico el pie equinóvaro? Les doy opciones. A ver. A, Turner. B, Penta X.
C. Klinefelter. D. X, Y. Ok. ¿De cuál de esos síndromes era, perdón, sí, de cuál de esos síndromes era característico el pie equinóvaro? ¿Se acuerdan? ¿La C? Es del penta X. Aquí está, de la B. ¿Ok? Eso, bueno, igual de ahí lo pueden ir repasando. Son cositas bastante específicas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablamos de pie equinóvaro como de formación? Porque el pie, si se dan cuenta, si se toman el tiempo de apreciarlo, está bien formado en sí, ¿ok? Todos los huesos están bien formados, también cada uno de los dedos está bien formado, no es que falte alguno, no es que haya una polidactilia ni una sindactilia, se formó la estructura. Lo que ocurre es que en la etapa fetal se alteró en la forma porque los pies se fueron hacia adentro, se arquearon, ¿ok? Prácticamente volviéndolos no funcionales. El error no fue en la formación del tejido. El error es que se llegó a alterar algo que sí se había formado adecuadamente. Por eso es una deformación, no una malformación. ¿Ok? Esto puede ser extrínseco o intrínseco, principalmente porque ocurre causas extrínsecas, como la compresión fetal. ¿Ok? Y un ejemplo de intrínseco, pues la asinesia fetal. Pero acuérdense más de lo que es la compresión fetal. Y por último, lo que es la disrupción. En la disrupción, lo que ocurrió es que la estructura se formó, pero se destruyó por motivos externos. ¿Ok? La estructura está bien desarrollada. En este caso tenemos un ejemplito. La mano se formó adecuadamente. Todos los dedos inicialmente se llegaron a formar adecuadamente, pero durante la vida intrauterina hubo algo que generó que se destruya. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos. Miren, primero el ejemplo vascular, la gastrosquisis, que es en la etapa embrionaria, se va a formar así el feto, bueno, no, el embrión, y este va a tener que desarrollar todos los órganos digestivos, ¿ok? Todas las asas intestinales. Hay un momento en el que todas las asitas salen y de ahí tienen que volver a entrar. Es porque tienen que salir hasta que haya suficiente espacio para que puedan regresar. ¿Ok? Lo vamos a ver después. ¿Qué ocurre en la gastrosquisis? Hay un defecto en la pared del abdomen, lo que va a generar que algunas de estas asitas no puedan retornar y se destruyan. Queden presionadas y este tejido puede llegar a perderse, necrosarse y destruirse, ¿ok? Inicialmente esas asas intestinales sí se habían formado y estaban bien, pero se destruyeron en el proceso. ¿Por qué se dice que es vascular? Porque es un problemita con lo que es el cordón umbilical. ¿Ok? Son ejemplos, les estoy explicando un poquito para que vayan teniendo una idea, pero más adelante vamos a ver cada una de estas cositas que les estoy mencionando cuando veamos el desarrollo de todos los órganos. Y bueno, de ahí defectos compresivos, presión, oclusión vascular, y por último, lo más típico que son las bridas amnióticas. ¿Qué es una brida amniótica? Son banditas de tejido que se van a desprender del saco amniótico, por eso son amnióticas, y pueden enredarse en el feto, como ven acá, por ejemplo, se enredan en el dedito que ya estaba formado, y esta presión prácticamente va a destruir parte del dedo, lo va a necrosar y va a hacer que se pierda. ¿Ok? Eso es lo que significa disrupción. Sí se llegó a formar, pero se destruyó totalmente. Y ya, esa sería la diferencia de estas tres. Y la última, que es múltiple, ya tenemos un megamix de varias de ellas. Inicialmente, la secuencia. La secuencia es cuando tenemos una anomalía que va a producir diferentes anomalías, ¿ok? Por ejemplo, antes de darles el ejemplo. El origen es intrínseco. ¿Qué ocurre?
se forma una anomalía primaria y esta anomalía primaria va a impedir la formación adecuada de demás partes del sistema, ¿ok? Produce anomalías secundarias. Y aquí tenemos un ejemplo. Ya. Miren, por ejemplo, esto es mandíbula hipoplásica. ¿Qué quiere decir? Que la mandíbula no se llegó a formar al tamaño que debería. ¿Ok? Esta es la afección primaria. ¿Qué puede generar esto? Que el paladar se forme en U, algo así, dejando un espacio. ¿Ok? Es una anomalía primaria que generó una anomalía secundaria. Y ese es el ejemplo de secuencia. De ahí tenemos síndrome, que siempre decimos la palabra síndrome, pero a veces no tenemos muy claro qué es. Son varias características, varias anomalías en diferentes estructuras, por ejemplo, que todas están relacionadas a algo patogénicamente, ¿ok? Todas tienen una relación con algo. Por ejemplo, si yo les digo mujer que viene con tiene muy baja estatura, afecciones cardíacas, o sea, cardiopatías congénitas, tiene una gran cantidad de lunares, también tiene hipoplasia en los dedos de la mano, tiene deformación en los codos, tiene piel del cuello redundante, ya ustedes pueden sacar de que estoy hablando de un Turner. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué tiene que ver que tenga piel de cuello redundante con que tenga problemas cardíacos? Ya, son varias características que todas se asocian a que está faltando un cromosoma X, ¿ok? Son características de varias partes. Cuando lo estudiamos a nivel de patología, vemos que el problema en esto genera todas estas cositas, todas estas características. Eso es un síndrome. Si uno ve la característica aislada, no se va a dar cuenta de lo que tiene. Si uno ve una persona con una gran cantidad de lunares, nada más, no va a decir, tiene Turner. No, nada que ver. Tienes que ver varios detalles para poder relacionarlo a algo, ¿ok? Eso es un síndrome. Todas estas características que se relacionan con una cosita. En este caso, ejemplo típico. Dos cosas que no tienen nada que ver con la otra. Por ejemplo, lo que es la aplasia del radio. Aquí está. Solamente tenemos al cúbito que está solito. ¿Ok? Y la trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Bajas plaquetas. ¿Ok? Si uno lo ve, las dos cosas así separadas, dice, bueno, ¿qué tiene de detalle? ¿Cuál es la patología? ¿Por qué se generó esto? Pero si uno ve ambas a la vez, aplasia el radio más plaquetas bajas, sabe que se está tratando de síndrome de TAR. Y ese es un ejemplo de muchos que hay. Pueden hacer lo mismo con varios de los síndromes que ya hemos visto antes. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, eh, ya, problemas de visión. Uno dice, ya, tiene problemas de visión y listo. Pero si yo le digo, problemas de visión, gran estatura, distensibilidad vascular, problemas a nivel cardiológico y también brazos de gran tamaño más abajo de las rodillas, síndrome de Marfan, porque ya te dieron todas las características que están relacionadas. Eso es un síndrome. Y después lo que es la asociación. Asociación lo van a ver mucho menos. También es solamente para que tengan en cuenta el concepto. Aquí está. Es un ejemplo de los tres, creo que les ponen en su teoría. Es un patrón de varias anomalías múltiples, pero es un patrón inconsistente, ¿ok? Son anomalías que se produjeron desde el inicial, desde la organogénesis. Y ya aquí tenemos un ejemplo que es el Bacterl, que son todas estas anomalías. Anomalía vertebral, no hay formación de ano, problemas cardíacos, defectos cardíacos, fístula traqueosofágica, que es que el esófago está conectado con la tráquea, anomalías renales y defectos en extremidades. Es un patrón de muchas anomalías que se presentan a la vez, que podemos hallar
algunos casos donde se presentan todas a la vez, pero es algo inconsistente, ¿ok? Por eso es solamente por asociación. Y ya, esos serían esos tres. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? Ya sea de los errores únicos o de los múltiples. ¿No? Ok, No. entonces, ya. Entonces acá cerramos. Esta es la bibliografía del día de hoy por si quieren darle una revisadita. Y eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado todo claro, principalmente para su examen. Acuérdense de función de cada uno de los genes HOX, PAX y SOX y de algunas de las anomalías que están relacionadas a ellos y de la holoprosencefalia, ¿ok? Eso de ahí no lo vayan a olvidar y ya.